y 6 de febrero de 1943. El aire crepitaba con estática de radio y con el trueno lejano de la artillería alemana, mientras el teniente Robert Dempsey se encorvaba sobre un tosco banco de trabajo dentro de una granja tunecina abandonada. Sus dedos ennegrecidos por la pólvora y el aceite unían meticulosamente cordones detonadores a una red de tubos de hierro, llenos de compuestos explosivos. Afuera la situación desesperada en el paso de Kasserine empeoraba con cada hora. Las divisiones Panzer de Rommel estaban atravesando las defensas estadounidenses como un cuchillo caliente cortando mantequilla. La radio chirrió con órdenes cada vez más frenéticas. Todas las unidades mantengan posición. Esperen refuerzos. No se involucren más allá del perímetro defensivo. Dempsey se secó el sudor de la frente dejando una mancha oscura en su piel. Tenía 28 años y solo 6 meses de experiencia en ingeniería de combate. Sabía que obedecer esas órdenes significaría la muerte segura de miles de soldados aliados atrapados. Las minas antitanque convencionales se habían mostrado terriblemente ineficaces contra los blindajes reforzados de los nuevos tanques alemanes. Mientras torcía el último cable conectando la 76ª bomba de tubo a su sistema de detonación improvisado, cruzó la mirada con el sargento Walsh, que observaba nervioso junto a la puerta. «Si nos atrapan armando esto, nos harán un consejo de guerra a los dos», susurró Walsh. Dempsey asintió con gravedad. «Y si no lo hacemos, no quedará nadie para el consejo de guerra». En ese instante el teniente Robert Dempsey comprendió que desobedecer órdenes directas podría poner fin a su carrera militar, o salvar cientos de vidas estadounidenses, quizá toda la campaña del norte de África. Robert Bobby Dempsey nació el 7 de julio de 1915 en la pequeña comunidad agrícola de Oakville, Iowa. Tercero de 5 hijos, creció trasteando con maquinaria agrícola en el taller de su padre, mostrando desde niño una inclinación natural por la innovación mecánica. Su padre, William Dempsey, veterano de la Gran Guerra e ingeniero del condado, fomentó la curiosidad del muchacho, llevándole a casa máquinas rotas para que las reparara. A los 12 años, Bobby había construido su primer motor funcional, usando piezas descartadas de tractores, ganándose el apodo de Scrapper entre los granjeros locales que empezaron a llevarle sus equipos dañados al granero de los Dempsey. Tras graduarse de secundaria en 1933, en plena Gran Depresión, Bobby rechazó una beca parcial en la Universidad Estatal de Iowa, eligiendo en su lugar trabajar para mantener a su familia como mecánico en el taller de autos Henderson's en Burlington. Fue allí donde perfeccionó su notable capacidad para improvisar soluciones con recursos limitados, una habilidad que más tarde salvaría incontables vidas en el norte de África. Cuando Pearl Harbor fue atacado el 7 de diciembre de 1941, Dempsey, como millones de estadounidenses, sintió el deber de alistarse, a pesar de tener 26 años y poder evitar el reclutamiento por su trabajo esencial. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en enero de 1942. Su formación mecánica y pensamiento rápido impresionaron a los instructores durante el entrenamiento básico en Fort Leonard Wood, Missouri. El chico podía convertir la chatarra en oro, recordó más tarde el capitán Howard Mills en una entrevista tras la guerra. Dale un problema y un montón de metal viejo y te construía la solución antes del anochecer. Dempsey completó su entrenamiento con distinción y fue ascendido a segundo teniente en julio de 1940, para sorpresa de sus compañeros, que al principio habían considerado al callado muchacho del Medio Oeste como otro granjero fuera de lugar. Asignado al primer batallón de ingenieros de combate adjunto a la primera división de infantería, la famosa Big Red One Dempsey fue enviado a Inglaterra en agosto de 1942 para prepararse para la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África. Durante aquellos meses de preparación, su enfoque poco ortodoxo para resolver problemas le valió una reputación ambigua. Aunque sus superiores apreciaban su ingenio, con frecuencia lo reprendían por modificar equipos sin autorización. El teniente Dempsey muestra una peligrosa tendencia a improvisar más allá de los protocolos establecidos,
señalaba una evaluación de desempeño de octubre de 1942. Aunque eficaces sus métodos, eludían los procedimientos operativos estándar de una manera que podía comprometer la cohesión de la unidad. Esa tensión entre la innovación y la obediencia al protocolo definiría la experiencia de guerra de Dempsey, culminando en su fatídica decisión en el paso de Kasserine. A pesar de las preocupaciones oficiales, los compañeros de Dempsey dependían cada vez más de su talento mecánico. Cuando su lancha de desembarco sufrió una avería en el motor durante un ejercicio frente a las costas de Escocia, fue Dempsey quien improvisó una solución utilizando piezas de una radio dañada y fragmentos de su propio cinturón, logrando llevarlos sanos y salvos a tierra. Para cuando la primera división de infantería desembarcó en Orán, Argelia, el 8 de noviembre de 1942. Los hombres de su pelotón ya lo llamaban el mago de lo imposible, The Wizard of Oz, un apodo que reflejaba tanto su destreza en ingeniería como su asombrosa capacidad para superar situaciones aparentemente sin salida. Para comprender la importancia de las acciones de Dempsey en Kasserine, debemos primero examinar la situación estratégica más amplia en el norte de África. A comienzos de 1943, la Operación Torch, lanzada en noviembre de 1942, marcó la primera gran ofensiva de Estados Unidos contra las fuerzas del Eje en el teatro europeo. Bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower, las fuerzas aliadas desembarcaron en varios puntos de la costa del norte de África francés, con el objetivo de atrapar al Afrika Korps del mariscal de campo Erwin Rommel, entre ellos, y el octavo ejército británico del general Bernard Montgomery, que avanzaba desde Egipto. Inicialmente la operación se desarrolló según lo previsto con una resistencia relativamente ligera de las fuerzas francesas de Vichy, que se rindieron poco después de los desembarcos. Sin embargo, Hitler respondió enviando refuerzos apresuradamente a Túnez, y para enero de 1943 la situación se había transformado en una desesperada carrera por controlar los pasos de montaña estratégicos que atravesaban la dorsal oriental del país. Entre estos, el paso de Kasserine, un desfiladero de unos 3 kilómetros de ancho, representaba el punto de acceso más crítico para las fuerzas alemanas que buscaban irrumpir en la retaguardia aliada. Si Rommel lograba atravesarlo, pondría en peligro toda la posición aliada en Túnez y podría provocar una retirada catastrófica. Las fuerzas estadounidenses encargadas de defender el paso pertenecían principalmente al segundo cuerpo del ejército de E.U., bajo el mando del mayor general Lloyd Fredendall, cuyas preparaciones defensivas serían más tarde criticadas por inadecuadas y mal concebidas. En lugar de posicionar sus tropas para cubrir las rutas de acceso más probables, Fredendall las dispersó en un frente demasiado amplio, a menudo situando unidades en terreno bajo vulnerables a la artillería y a los tanques alemanes. Además, los soldados estadounidenses eran en su mayoría inexpertos, se enfrentaban por primera vez al combate contra uno de los adversarios más formidables y curtidos de la guerra, el Afrika Korps de Rommel, reforzado por elementos del quinto ejército Panzer bajo el general Hans-Jürgen von Arnim. Las fuerzas alemanas incluían las 10 tondes A-15 TK y 20 tondes a divisiones Panzer equipadas con los formidables tanques Tiger Primär, que superaban ampliamente a cualquier vehículo del arsenal estadounidense. Frente a estas formaciones veteranas, se encontraban unidades como la Primera División Acorazada y elementos de la Primera División de Infantería, incluido el batallón de ingenieros del teniente Dempsey. Sobre el papel, las fuerzas opuestas parecían equilibradas en número, con aproximadamente 40.000 hombres por bando. Sin embargo, la superioridad del equipo alemán, especialmente sus tanques y cañones antitanque, combinada con su inmensamente mayor experiencia de combate, inclinaba la balanza decisivamente a su favor. Los tanques estadounidenses Sherman, aunque fiables, no podían igualar a los Tigres y Panteras alemanes en un enfrentamiento directo. Su blindaje era demasiado delgado y sus cañones de 75 mm carecían del poder de penetración necesario para amenazar a los colosos alemanes desde el frente. Las minas antitanque estadounidenses estándar, diseñadas para vehículos más ligeros,
a menudo no lograban inutilizar los pesados tanques alemanes, que podían pasar por encima con daños mínimos. Cuando los informes de inteligencia sobre el despliegue alemán llegaron al cuartel general aliado a mediados de febrero de 1943, un sentimiento de presentimiento se extendió por las líneas americanas. «Nosotros somos blancos fáciles», escribió el soldado raso James Morrison, de la Primera División de Infantería, en una carta a casa fechada el 14 de febrero. Los tipos tienen tanques como fortalezas rodantes y dicen que el propio Rommel viene a dirigirlos. Los veteranos que ya vieron acción en África dicen, nos espera un mundo de dolor. Así se preparó el escenario para lo que se convertiría en una de las derrotas más humillantes en la historia militar estadounidense, a menos que alguien encontrara la forma de detener la apisonadora acorazada alemana. Ese alguien sería el teniente Robert Dempsey, armado con poco más que su ingenio de mediodía, y un plan desesperado que contravenía directamente sus órdenes. En la oscuridad antes del alba del 19 de febrero de 1943, el teniente Dempsey y su pequeño equipo de ingenieros se apiñaron tras una cresta que dominaba el acceso occidental al paso de Kasserine. El aire nocturno estaba sorprendentemente frío, recordatorio de que el desierto del norte de África podía castigar tanto con su frío como con su calor diurno. A través de sus prismáticos, Dempsey distinguía las siluetas de vehículos de reconocimiento alemanes que sondeaban las líneas americanas. Detrás de ellos aguardaba la plena fuerza de las divisiones acorazadas de Rommel, listas para atacar al amanecer. «El mando todavía piensa que golpearán por el acceso sur», susurró el cabo Rodríguez, un antiguo obrero de la construcción de Nuevo México, que se había convertido en la mano derecha de Dempsey en los meses previos. Se equivocan. Rommel es demasiado listo para eso. Vendrá por aquí donde estamos más finos. Dempsey asintió con gravedad. 36 horas antes, había intentado convencer a su oficial al mando, el mayor Lawrence Harrington, de que el acceso occidental necesitaba defensas antitanque adicionales. El mayor desestimó sus preocupaciones. «Tenemos órdenes, teniente», dijo Harrington tocando el plan de defensa oficial extendido sobre la mesa del mapa. «Todas las minas y obstáculos disponibles deben concentrarse en el acceso sur. La inteligencia está segura. Ahí vendrá el empuje principal». Pero Dempsey había visto algo que los oficiales de inteligencia no habían notado. Durante una patrulla de reconocimiento, el día anterior había observado huellas de tanque que se dirigían al noroeste hacia el acceso occidental, huellas recientes, hechas por un Panzer IV, a juzgar por el patrón de la rodadura. Cuando informó este hallazgo, se registró, pero no se actuó. El plan defensivo aprobado por el propio general Fredendall permaneció sin cambios. Aquella noche, incapaz de dormir, Dempsey tomó su decisión fatídica. Sin autorización, reunió a 5 hombres de confianza de su pelotón y pidió prestado un camión cargado de suministros de ingenieros. «Vamos a organizarle una pequeña fiesta de bienvenida a Rommel», les dijo, y les explicó su plan para crear un campo de minas improvisado, usando bombas de tubo modificadas en lugar de las minas antitanque convencionales. «Si nos atrapan, asumiré toda la responsabilidad. El que quiera quedarse atrás, que se quede». Nadie se quedó. Durante toda la noche trabajaron febrilmente montando la red de bombas de tubo de Dempsey, una cadena de explosivos escondida en el terreno rocoso del acceso occidental. Cada bomba de tubo contenía una mezcla de TNT, recogido de minas convencionales dañadas, y termita que Dempsey había improvisado a partir de polvo de aluminio y óxido de hierro. La termita generaría un calor intenso lo suficiente para quemar el blindaje de los tanques, mientras que el TNT proporcionaría la fuerza explosiva. Lo crucial fue que Dempsey diseñó un sistema de activación que detonaría las bombas en secuencia, en lugar de hacerlo todas a la vez, creando una pared rodante de explosiones que invocarían a los tanques alemanes hacia una zona de muerte que él llamó la picadora de Grinder. Al romper el alba, el lejano retumbar de los motores de los tanques confirmó la predicción de Rodríguez. El ataque alemán venía por el acceso occidental, exactamente donde Dempsey había colocado sus defensas no autorizadas. A las 7:15 SACM,
aparecieron en el horizonte los primeros tanques alemanes. Una línea de Panzer IV, seguidos por los más formidables tanques Tiger, cuyos largos cañones de 88 y Umietimitae barrían en busca de objetivos. Detrás marchaban batallones de infantería de la 10, a división Panzer veteranos del frente ruso, ahora redeployados a Túnez. La radio de Dempsey crepitó con comunicaciones frenéticas. Observadores adelantados americanos reportaban el avance alemán y el cuartel general se afanaba por redirigir fuerzas para hacer frente a la amenaza inesperada. Llegaron órdenes para que todos los ingenieros se retiraran a la línea defensiva secundaria. Teniente Dempsey, confirme su posición y retírese, exigió la voz del mayor Harrington. Dempsey accionó el micrófono, pero dudó antes de responder. Retirarse ahora significaría abandonar su red de bombas de tubo antes de que pudiera activarse. Los alemanes rodarían sin oposición. «No puedo cumplir, señor», respondió al fin. «Estamos enfrentando elementos de reconocimiento enemigo». Era una mentira, pero que le compró minutos preciosos. «Maldita sea Dempsey. Esa es una orden directa. Retire a sus hombres ahora mismo». «¿Faló en la radio, señor?», contestó Dempsey, y acto seguido apagó el aparato. Volviéndose hacia sus hombres, dijo en voz baja: «Última oportunidad para marcharse. Lo que pase ahora nos hará héroes. O nos llevará a un consejo de guerra. Probablemente ambas cosas». El soldado de primera, William O'Brien, un chico de 19 años con cara de bebé de Boston, que había mentido sobre su edad para alistarse, tragó saliva pero mantuvo la posición. «Mi hermano mayor está con la primera blindada allá abajo», dijo señalando hacia las posiciones americanas que pronto serían sobrepasadas si el avance alemán no se frenaba. «Me quedo». Los demás asintieron. El sargento Walsh, un electricista de Chicago que había ayudado a Dempsey a cablear el sistema de detonación, miró su reloj. «La primera ola de Panzers llegará al punto de activación en aproximadamente 2 minutos», informó. «Todo listo. Solo diga la palabra». Dempsey alzó de nuevo los prismáticos calculando distancias y tiempos. La formación alemana había mordido el anzuelo y avanzaba directamente hacia su trampa. En su mente podía ver la disposición precisa de su red de bombas de tubo, colocadas con cuidado para explotar las características del terreno y los caminos previsibles por donde transitarían los carros. Para que funcionara el tiempo, lo era todo. Si era demasiado pronto, solo alcanzarían a los elementos de vanguardia. Si era demasiado tarde, los alemanes podrían detectar los cables y las cargas explosivas. 20 segundos, susurró Walsh con el dedo suspendido sobre el detonador. Dempsey observó cómo el primer Panzer IV sobrepasaba la primera carga oculta. Detrás suyo al menos otros 30 tanques avanzaban en formación en cuña, con los más pesados Tigre colocados en la retaguardia donde sus cañones de 88 Nm podían ofrecer fuego de cobertura. La visión era aterradora, una muralla de blindados alemanes a punto de destrozar las defensas americanas. «Ahora», dijo Dempsey, y Walsh pulsó el detonador. Lo que ocurrió a continuación sería descrito más tarde por los supervivientes como un espectáculo pirotécnico salido del infierno. La primera explosión estalló directamente bajo el Panzer de cabeza, elevando sus 45 toneladas unos 90 centímetros en el aire antes de hacerlo caer otra vez con violencia. Las orugas se astillaron y la torreta quedó torcida. Antes de que los mandos alemanes pudieran reaccionar, una segunda detonación atravesó un tanque Tigre a la derecha, luego una tercera y una cuarta en rápida sucesión. Pero aquello no era más que el comienzo. El genio de Dempsey no residía solo en la potencia de sus explosivos improvisados, sino en su disposición. A diferencia de los campos de minas convencionales diseñados simplemente para negar terreno, su red de bombas de tubo era una trampa sofisticada con múltiples fases. Las explosiones iniciales dirigidas a tanques específicos crearon una muralla de vehículos en llamas que bloqueó la ruta más fácil hacia adelante. Cuando la columna alemana se desvió instintivamente para evitar esos obstáculos, se movió exactamente donde Dempsey quería, hacia la picadora. «Fase 2 a mi señal», ordenó Dempsey, y Walsh activó la segunda secuencia de detonaciones. Estas explosiones eran distintas, más pequeñas individualmente, pero colocadas bajo el material suelto en las laderas que flanqueaban el paso.
El efecto fue un deslizamiento de rocas provocado que canalizó a los tanques alemanes hacia un corredor cada vez más estrecho. Los asustados comandantes de los carros, incapaces de retroceder por los vehículos que les seguían y sin espacio para avanzar por los obstáculos, empezaron a apelotonarse, creando exactamente el blanco denso que Dempsey había previsto. Desde su puesto de observación, Dempsey veía a oficiales alemanes asomados en las troneras agitando señales frenéticamente, tratando de restablecer el orden en la formación. A través de sus prismáticos, incluso divisó un coche de Estado Mayor que los informes de inteligencia confirmarían luego. Llevaba al general Hans Ziegler, el comandante adjunto de Rommel. «Están en posición», dijo Rodríguez con la voz tensa por la expectación. «Todos ellos justo en la zona de muerte». Dempsey asintió. Fase final. Que Dios nos perdone. La tercera y más devastadora secuencia comenzó con una detonación masiva al extremo del estrechado corredor donde Dempsey había concentrado la mayor cantidad de explosivos. La explosión lanzó una bola de fuego a unos 60 metros de altura y creó un cráter de 9 metros de diámetro, destruyendo al instante 3 tanques Tigre y 2 Panzer IV. Pero más importante aún, activó las cargas de la red colocadas bajo y a lo largo de toda la columna. Durante los siguientes 45 segundos, el acceso occidental al paso de Kasserine se convirtió en un infierno de explosiones secuenciales. Dempsey había calculado la cantidad exacta de explosivo necesaria para cada objetivo y colocado cada carga para maximizar su efecto. Los tanques que sobrevivían a la detonación inicial solían quedar con las orugas destrozadas por explosiones secundarias o inutilizados cuando los restos proyectados dañaban sus visores, antenas o equipos externos. Los componentes de termita ardían a temperaturas superiores a 2200 degc, lo bastante calientes como para fundir los compartimentos del motor, incluso de los tanques alemanes más pesados. El sargento Mike Collins, observador avanzado de artillería que presenció la destrucción desde otro punto, recordaría más tarde. Era como ver caer fichas de dominó, excepto que cada ficha era un tanque alemán de 70 toneladas, explotando en llamas uno tras otro, tras otro. Conté 28 tanques destruidos en menos de un minuto. Nunca he visto nada igual, ni antes ni después. Para las 7:30 am, el avance alemán por el acceso occidental había sido completamente detenido. 37 tanques, incluidos 14 de los temidos Tiger, yacían destruidos o inutilizados. Cientos de soldados de infantería alemanes que avanzaban junto a los tanques fueron víctimas o quedaron atrapados entre los restos en llamas mientras la munición de los carros estallaba por el calor extremo. Lo más significativo fue que el general Hans Ziegler resultó herido desorganizando la estructura de mando alemana en un momento crítico. El efecto sobre la moral alemana fue devastador. Las intercepciones de radio revelaron después que los comandantes supervivientes creyeron haber sido alcanzados por un nuevo tipo de superarma estadounidense o por un bombardeo de artillería de precisión sin precedentes. Ninguno sospechó que la destrucción había sido provocada por un puñado de ingenieros de combate con explosivos improvisados. Cuando el humo se disipó, la radio de Dempsey volvió a la vida con la voz atónita del mayor Harrington. «Dempsey, ¿qué demonios acaba de pasar ahí arriba?» Mirando el campo cubierto de blindados alemanes destruidos, Dempsey se permitió una pequeña sonrisa antes de responder. «Solo unas modificaciones de campo al plan de defensa, señor. Creo que hemos detenido el avance alemán en el acceso occidental». Hubo una larga pausa antes de que Harrington respondiera con una mezcla de ira y asombro en la voz. «Quédese donde está. El coronel viene a verlo por sí mismo». Una hora más tarde, el coronel Martin Fletcher, comandante del primer batallón de ingenieros de combate, llegó a la posición de Dempsey. Su jeep se detuvo a unos 90 metros del borde de la zona devastada, incapaz de avanzar debido a los cráteres y los restos. Mientras Dempsey saludaba al coronel, miró más allá de él observando los tanques aún ardiendo y los cuerpos de los soldados alemanes siendo recuperados bajo banderas blancas. «Teniente», dijo Fletcher, lentamente, «no sé si debo someterlo a consejo de guerra
o recomendarlo para la cruz por servicio distinguido. Con el debido respeto, señor, respondió Dempsey. Me conformaría con que enviaran más ingenieros y suministros antes de que los alemanes vuelvan a intentarlo. Se adaptarán ahora que saben lo que podemos hacer. Fletcher estudió el rostro del joven oficial notando partes iguales de agotamiento y determinación. Desobedeció órdenes directas, requisó suministros sin autorización y llevó a cabo una operación no aprobada, que pudo haber comprometido toda nuestra posición defensiva. Sí, señor, admitió Dempsey. Entonces considérese relevado de su deber, continuó Fletcher con expresión inescrutable. El corazón de Dempsey se hundió. Tras una pausa que pareció una eternidad, Fletcher añadió: y reasignado con efecto inmediato bajo mi mando directo como oficial de proyectos especiales. Quiero que implemente este mismo sistema en todo nuestro perímetro defensivo, comenzando por el acceso sur. Tendrá todos los hombres y materiales que necesite. Lo imposible había ocurrido en lugar de acabar con su carrera. El acto de insubordinación de Dempsey acababa de valerle un ascenso. Durante las siguientes 72 horas, Dempsey dirigiría un programa urgente para replicar su red de bombas de tubo a lo largo de las posiciones defensivas estadounidenses, alterando fundamentalmente el curso de la batalla del Paso de Kasserine y por extensión de toda la campaña del norte de África. El impacto de la red de Dempsey se extendió mucho más allá de la victoria táctica inmediata en el acceso occidental. A mediodía del 19 de febrero, las noticias de las devastadoras pérdidas alemanas habían llegado al propio mariscal de campo, Erwin Rommel, que dirigía las operaciones desde su cuartel general a 30 kilómetros al este. Según documentos capturados y entrevistas posteriores con oficiales alemanes, Rommel inicialmente desestimó los informes sobre las enormes pérdidas de tanques como exageraciones. Cuando las fotografías de reconocimiento confirmaron la destrucción, supuestamente golpeó con el puño la mesa de mapas y exigió saber qué nueva arma habían desplegado los estadounidenses. El mayor Karl-Heinz Schmidt de la inteligencia alemana recordaría: el mariscal estaba visiblemente conmocionado. Había construido su estrategia sobre la suposición de que las capacidades antitanque estadounidenses eran limitadas y conocidas. De repente parecía que habían desplegado algún nuevo tipo de mina o artillería capaz de destruir nuestros Tigres con una efectividad sin precedentes. Nos obligó a reconsiderar completamente nuestros planes ofensivos. Esa reconsideración resultó ser crucial. En lugar de continuar el ataque por rutas alternativas con los blindados que le quedaban, Rommel dudó durante 18 horas cruciales, lo que dio tiempo a las fuerzas aliadas para reforzar sus posiciones. Durante esa ventana, Dempsey trabajó sin descanso dirigiendo equipos de ingenieros para implementar su diseño de bombas de tubo en puntos clave de las líneas estadounidenses. Al amanecer del 20 de febrero, se habían establecido 8 nuevas zonas de aniquilación, cada una con entre 50 y 80 de las cargas especializadas de Dempsey. El impacto se hizo evidente cuando las fuerzas alemanas reanudarían su ofensiva la mañana del 21 de febrero. Ahora conscientes del peligro pero incapaces de localizar con precisión las redes explosivas, los tanques alemanes avanzaron con extrema cautela, sacrificando la velocidad y concentración de fuerza que habían hecho tan eficaces las tácticas del Blitzkrieg. A pesar de estas precauciones, 3 nuevas formaciones acorazadas alemanas fueron devastadas al encontrarse con las trampas de Dempsey. El coronel Martin Fletcher, que había presenciado uno de estos enfrentamientos desde su puesto de mando, escribió más tarde en su informe oficial: el efecto psicológico sobre las tripulaciones de los tanques alemanes fue notable. Tras ver cómo eran destruidos los vehículos de cabeza, muchos simplemente se negaron a avanzar más hacia lo que percibían como una muerte segura. En varios casos observamos a oficiales alemanes desenfundar sus pistolas para obligar a los comandantes de los tanques reacios a seguir adelante. Para el 23 de febrero, la ofensiva alemana había perdido impulso por completo. Incapaz de avanzar sin sufrir pérdidas inaceptables y con escasez crítica de combustible y municiones, Rommel ordenó una retirada general el 25 de febrero. La batalla del Paso de Kasserine, que había comenzado como un desastre potencial para las fuerzas estadounidenses,
terminó como una victoria defensiva que cambió de forma decisiva el curso de la campaña del norte de África. En total, las fuerzas alemanas perdieron 86 tanques, 200 vehículos adicionales y más de 1000 hombres. Aunque no todas esas pérdidas fueron directamente atribuibles a las bombas de Dempsey, los historiadores militares estiman que su innovación fue responsable de al menos 57 tanques destruidos, incluidos 23 Tiger, representando la operación antitanque más efectiva llevada a cabo por fuerzas estadounidenses hasta ese momento de la guerra. Para los hombres que lucharon en Kasserine, el impacto psicológico fue incalculable. El soldado de primera clase, Anthony Rizzo de la Primera División de Infantería, quien había estado entre los más amenazados por la ofensiva alemana, escribió en una carta a casa: «Estábamos seguros de que íbamos a morir. Los Krauts tenían tanques como nunca habíamos visto, y nuestras armas no podían hacerles daño. Luego de repente todo el avance alemán se detiene. Más tarde nos enteramos de que un teniente ingeniero y un puñado de hombres habían preparado bombas caseras que hicieron pedazos esos tanques. Los chicos empezaron a llamarlo el asesino de tanques. La moral se disparó después de eso. De repente sentimos que tal vez sí podíamos ganar esta guerra. Pero quizás lo más importante, la innovación de Dempsey, forzó una evolución en la doctrina antitanque estadounidense. En cuestión de semanas, oficiales de ingeniería de todo el teatro del Mediterráneo fueron enviados a estudiar sus métodos. Para abril de 43, el ejército de E.U. había incorporado oficialmente elementos de su diseño en las defensas antitanque estándar, y para junio, una versión modificada de su sistema de detonación secuencial se estaba fabricando en Estados Unidos y enviando a las unidades de primera línea. El capitán Harold Freeman, enlace entre los ingenieros de combate de primera línea y el departamento de armamento, observó: «Antes de Kasserine, nuestro enfoque para detener tanques era fundamentalmente reactivo e inadecuado. Dempsey nos mostró que con innovación y comprensión del terreno podíamos crear zonas de combate donde el ingenio estadounidense neutralizara la superioridad tecnológica alemana. Fue un cambio de paradigma en toda nuestra manera de entender la guerra antitanque». Para el teniente Robert Dempsey, mismo los acontecimientos del paso de Kasserine representaron tanto un triunfo personal como una lección amarga sobre las realidades de la guerra moderna. En su diario personal recuperado tras su muerte en 1996, escribió el 26 de febrero de 1943: «No puedo dejar de pensar en esos muchachos alemanes ardiendo en sus tanques. También eran hijos de alguien. No me arrepiento de lo que hice. Salvó innumerables vidas estadounidenses. Pero espero que algún día alguien pueda explicarme por qué la humanidad sigue construyendo máquinas cada vez más grandes para matarse entre sí. Tal vez entonces todo esto tenga algún sentido». Por sus acciones en Kasserine, el teniente Robert Dempsey fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido, la segunda condecoración militar más alta del país. La citación oficial fechada el 12 de abril de 1943 decía en parte: «por extraordinario heroísmo en acción contra un enemigo armado». Las medidas defensivas innovadoras del teniente Dempsey y su valor personal frente a probabilidades abrumadoras salvaron innumerables vidas estadounidenses y contribuyeron materialmente al éxito de la defensa de un terreno crítico. Sus acciones reflejaron las más altas tradiciones del ejército de los Estados Unidos y del cuerpo de ingenieros. La ironía de que sus medidas defensivas innovadoras hubieran constituido en su origen una violación directa de órdenes fue omitida con tacto del registro oficial. Tras el paso de Kasserine, la carrera de Robert Dempsey tomó un rumbo inesperado. En lugar de regresar a las funciones convencionales de ingeniería de combate, fue asignado a un nuevo destacamento especial de ingenieros, encargado de desarrollar soluciones de campo improvisadas frente a los retos emergentes del campo de batalla. Trabajando con un equipo selecto de ingenieros mecánicos y expertos en armamento, Dempsey pasó el resto de la campaña del norte de África creando contramedidas innovadoras contra el equipo y las tácticas alemanas. Entre sus desarrollos más exitosos, destacó un lanzallamas modificado,
diseñado específicamente para atacar las ranuras de visión y los compartimentos del motor de los tanques alemanes, utilizado con éxito durante el avance final hacia Túnez en mayo de 1943. Tras la victoria aliada en el norte de África, su experiencia fue considerada demasiado valiosa para arriesgarla en el frente. En junio de 1943 fue ascendido a capitán y trasladado a Inglaterra, donde se incorporó al equipo de planificación de la Operación Overlord, la futura invasión de Normandía. Allí trabajó junto a ingenieros británicos en el desarrollo de equipos especializados para los desembarcos del día D, incluyendo modificaciones a tanques que les permitieran operar en el oleaje y en las playas. El coronel William Holcomb, quien supervisó los aspectos de ingeniería del plan Overlord, comentó después: Dempsey aportó una perspectiva única que resultó inestimable. Mientras muchos de nuestros planificadores abordaban los problemas desde un punto de vista teórico, él siempre pensaba en las realidades prácticas que enfrentan las tropas bajo fuego. Su experiencia en Kasserine le había enseñado que ningún plan sobrevive intacto al contacto con el enemigo. Por eso incorporaba la adaptabilidad en todo lo que diseñaba, aunque pidió repetidas veces volver al mando de combate. Dempsey permaneció en funciones de planificación y desarrollo durante el resto de la guerra. Para el día de la victoria en Europa, mayo de 1945, había alcanzado el rango de mayor y recibido múltiples reconocimientos por sus innovaciones técnicas. Después de la guerra, Dempsey regresó a Iowa sin grandes honores ni publicidad. A diferencia de muchos veteranos que tuvieron dificultades para readaptarse a la vida civil, él pareció volver sin esfuerzo al ritmo de su existencia anterior. Compró el taller de automóviles Henderson's, donde había trabajado antes de alistarse, y lo amplió hasta convertirlo en un próspero negocio de maquinaria agrícola. En 1907 se casó con su novia de secundaria, Helena Simmons, quien lo había esperado durante toda la guerra. Tuvieron 3 hijos y vivieron en la misma comunidad donde Dempsey había crecido. Para sus vecinos y clientes, el mayor Robert Bobby Dempsey, DSC, era simplemente el mecánico amable que podía arreglar cualquier cosa y que raramente hablaba de sus experiencias de guerra. Solo en los días de los veteranos y los días de los caídos se ponía el uniforme y marchaba en el desfile local con la cruz por servicio distinguido, luciendo entre sus condecoraciones. Durante décadas, la historia completa de sus acciones en Kasserine permaneció clasificada. La historia oficial solo mencionaba que había implementado medidas defensivas innovadoras que resultaron altamente efectivas contra el blindaje enemigo. No fue hasta finales de los años 70, con la desclasificación de los informes posteriores a la acción y las historias de unidad, que el relato completo comenzó a salir a la luz. En 1981, el historiador militar Dr. Martin Chambers localizó a Dempsey, entonces un viudo de 76 años, aún viviendo en Oakville, y lo convenció para que compartiera su historia. El libro resultante, El asesino de tanques del paso de Kasserine, se convirtió en un éxito de ventas y finalmente otorgó reconocimiento público al extraordinario logro de Dempsey. Quizás lo más conmovedor fueron las cartas que Dempsey recibió en los años posteriores a la publicación del libro. Docenas de veteranos de la Primera División de Infantería y de otras unidades que habían luchado en Kasserine le escribieron para agradecerle, muchos afirmando sin rodeos que creían deberle la vida. Una de esas cartas, enviada por el exsoldado James Morrison, decía: «Nunca supe quién nos salvó aquel día. Durante 38 años me he preguntado por qué los tanques alemanes dejaron de avanzar de repente. Ahora sé que fueron usted y sus hombres con esas bombas de tubo. Mi hijo, mi hija y mis 5 nietos existen gracias a lo que usted hizo. Decir gracias no alcanza, pero es todo lo que puedo ofrecer». Igualmente notable fue la correspondencia de varios antiguos comandantes de tanques alemanes que habían sobrevivido a la batalla. Kurt Weber, quien había comandado un Panzerkorps en la 17ª División Panzer, escribió: «Como soldado debo reconocer la efectividad de su innovación. Como ser humano que sobrevivió cuando muchos de mis camaradas no lo hicieron, no puedo evitar reflexionar sobre las extrañas formas de la guerra
que convierten en enemigos a hombres que en otra vida quizá habrían sido amigos. Tal vez al compartir nuestras historias logremos que los sacrificios de ambos bandos no hayan sido completamente en vano. En 1985, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos dedicó el Centro Robert Dempsey de Innovación en el Campo de Batalla en Fort Leonard Wood, Missouri, la misma base donde Dempsey había recibido su entrenamiento inicial 43 años antes. El centro se especializa en desarrollar soluciones improvisadas para los desafíos de la ingeniería de combate, inspirándose explícitamente en el ejemplo de Dempsey, en el Paso de Kasserine. Durante la ceremonia de inauguración, el teniente general Robert Williams declaró: "La lección de la historia de Robert Dempsey no es que las reglas deban ignorarse a la ligera, sino que la innovación, el valor moral y la acción decisiva en momentos de crisis son los verdaderos sellos del liderazgo militar. Ante la elección entre la obediencia a un plan defectuoso y la iniciativa de adaptarse a las circunstancias cambiantes, Dempsey eligió el camino más difícil y al hacerlo salvó innumerables vidas y ayudó a cambiar el curso de una batalla crítica". Robert Dempsey falleció pacíficamente mientras dormía el 3 de noviembre de 1996 a los 81 años. Su funeral, celebrado en Oakville, fue atendido no solo por su familia y vecinos, sino también por representantes militares, historiadores y numerosos veteranos ancianos que viajaron desde distintos puntos del país para rendirle homenaje. Su lápida en el cementerio de Oakville lleva una inscripción sencilla bajo su nombre, y sus fechas: salvó a muchos. Quizás el homenaje más conmovedor provino de su nieto mayor, Robert Dempsey II, quien siguió los pasos de su abuelo y se convirtió en ingeniero de combate. En una elegía que conmovió hasta las lágrimas a muchos asistentes, el joven Dempsey dijo: "Mi abuelo nunca se consideró un héroe. Me dijo una vez que solo era un mecánico que se encontraba en el lugar correcto, en el momento equivocado, con el conjunto correcto de habilidades. Pero eso es precisamente lo que los héroes suelen ser: personas ordinarias, que se elevan ante desafíos extraordinarios cuando todo está en juego. Me enseñó que la innovación no se trata solo de tecnología, sino de tener el coraje moral para intentar algo nuevo cuando las viejas formas ya no funcionan. Esa lección ha moldeado mi vida mucho más que cualquier medalla o reconocimiento". La historia del teniente Robert Dempsey y su red de bombas de tubo en el Paso de Kasserine ofrece mucho más que un relato emocionante de ingenio en el campo de batalla. Proporciona profundas lecciones sobre la naturaleza de la guerra, el liderazgo y la capacidad humana de adaptación bajo presión extrema. Al reflexionar sobre este episodio extraordinario de la Segunda Guerra Mundial, emergen varias lecciones con claridad notable. Primero, la experiencia de Dempsey ilustra la eterna tensión entre la obediencia a las órdenes y la necesidad de iniciativa en combate. Las organizaciones militares dependen necesariamente de la disciplina y la cadena de mando. Sin embargo, la naturaleza caótica de la guerra a menudo exige una innovación inmediata imposible de prever mediante protocolos preestablecidos. La decisión de Dempsey de desobedecer órdenes directas representó un riesgo calculado, basado en su observación directa de las condiciones del campo de batalla, condiciones que los comandantes en los cuarteles no podían apreciar plenamente. Ese delicado equilibrio entre disciplina e iniciativa sigue siendo hasta hoy uno de los mayores desafíos del liderazgo militar. En segundo lugar, el incidente del Paso de Kasserine demuestra cómo el ingenio individual puede superar una desventaja tecnológica. En febrero de 1943, las fuerzas estadounidenses estaban claramente superadas por el blindaje alemán, especialmente por los formidables tanques Tiger, contra los cuales las armas antitanque convencionales resultaban prácticamente ineficaces. En lugar de aceptar la derrota como inevitable, Dempsey aprovechó su comprensión de los principios básicos de la ingeniería, los materiales disponibles y las características del terreno para crear una ventaja asimétrica. En esencia, transformó el propio campo de batalla en un arma, utilizando el entorno físico como un multiplicador de fuerza que neutralizó la superioridad tecnológica alemana. Este principio de innovación asimétrica sigue siendo válido hoy en todos los campos donde los recursos son limitados, pero los desafíos son grandes.
Quizás lo más importante es que la historia de Dempsey revela algo profundamente humano sobre la naturaleza del heroísmo. Lo que hizo que sus acciones fueran heroicas no fue solo su eficacia, sino el coraje moral que exigieron. Al enfrentarse a la certeza de un consejo de guerra, si su plan fracasaba, y posiblemente incluso si tenía éxito, Dempsey decidió arriesgar su carrera y su libertad por las vidas de sus compañeros soldados. Esa dimensión del coraje moral, la disposición a aceptar consecuencias personales por un bien mayor, es lo que distingue al verdadero heroísmo del mero éxito táctico. La matemática de su decisión era simple pero contundente: su carrera contra miles de vidas estadounidenses. Vista desde esta perspectiva, su elección no solo fue comprensible, sino necesaria. Al concluir este análisis sobre el extraordinario impacto de un solo ingeniero en un momento crítico de la Segunda Guerra Mundial, cabe preguntarse: ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? La genialidad técnica de la red de bombas de tubo de Dempsey. La asombrosa efectividad de su sistema improvisado contra los tanques más temibles de Alemania. O tal vez el hecho de que una contribución tan decisiva permaneciera en la oscuridad durante décadas después de la guerra. Pensemos en cuántos otros héroes anónimos pueden existir en las sombras de nuestras narrativas históricas, hombres y mujeres comunes cuyas decisiones en fracciones de segundo e ideas improvisadas cambiaron el rumbo de acontecimientos mucho más grandes que ellos mismos. Sus historias nos recuerdan que la historia no es solo una procesión de grandes estrategias y figuras célebres, sino la suma de incontables decisiones individuales, tomadas bajo las condiciones más difíciles imaginables. Si esta historia del teniente Robert Dempsey te pareció valiosa, compártela con otros que puedan apreciar este recordatorio de cómo la iniciativa individual, la creatividad técnica y el coraje moral pueden cambiar el curso de la historia incluso en sus horas más oscuras. Comenta abajo qué piensas sobre cómo el ejemplo de Dempsey podría aplicarse a los desafíos que enfrentamos hoy, ya sea en contextos militares o en la vida civil. Y recuerda que a veces la solución más efectiva a un problema aparentemente insuperable no está en seguir los protocolos establecidos, sino en atreverse a imaginar un enfoque completamente nuevo, incluso si eso significa arriesgarlo todo por una idea no probada.